En tu opinión, ¿qué tan común es el problema de contratar buenas personas, pero colocarlas en los puestos equivocados? ¿Alguna vez has tenido problemas con un trabajo que no era adecuado para tus habilidades y tus pasiones? Hoy, en Maná de Lunes, presentamos las 4 iniciales de la contratación, una reflexión de Rick Box. Uno de los más básicos problemas en los negocios es asegurarse de que las personas adecuadas están trabajando en los puestos adecuados. No importa cuán talentosos sean, las personas ubicadas en los puestos equivocados pueden crear muchos problemas, así como una considerable insatisfacción en el trabajo. Sin embargo, este no es un problema nuevo. Incluso encontramos un buen ejemplo en la Biblia. Moisés se había agotado de juzgar todos los conflictos entre el pueblo israelita. Su suegro, Jetro, podía ver el precio que esto estaba costándole a Moisés. Así que le dio un consejo sabio, como se registra en Éxodo 18. Enséñales los decretos de Dios, transmíteles sus instrucciones, muéstrales cómo comportarse en la vida. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nómbralos jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. ¿Cómo podemos hacer para identificar a las personas capaces y de calidad que necesitamos? He aplicado esta sabiduría en lo que llamo las 4 iniciales de la contratación: carácter, llamado, competencia y química, en este orden preciso. Número 1. Empecemos por el carácter. Cuando los empleadores contratan a alguien, muchos buscan personas que tengan un currículum y experiencia que se ajuste al puesto que buscan cubrir. Una vez que reducen la lista de personas competentes, muchos seleccionan a la persona que más les gusta. Creo que un mejor enfoque es contratar primero por carácter. Contratar a alguien con gran competencia pero sin carácter puede ser un terrible error. El mal carácter puede permear a toda la organización. Como leemos en 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. La competencia es importante, pero la decisión final debe basarse en el nivel de carácter después de que se hayan realizado las verificaciones de antecedentes, las entrevistas y las pruebas de integridad. Número 2. Considera la importancia del llamado. En 2014, Amazon comenzó a ofrecer a sus empleados la oportunidad de renunciar y recibir un pago de hasta $5,000. Este fue el intento de Amazon por abordar la importancia del llamado y la pasión por el trabajo. Es importante contratar personas que sientan que están llamadas o que sientan la pasión por su misión y por la empresa. Si deseas contratar a los mejores, comparte claramente la misión de la empresa y elimina a quienes no la abracen. Jesucristo es un buen ejemplo de esta práctica. Después de expresar muchos desafíos difíciles, Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban. Así que les dijo: nadie puede venir a mí a menos de que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Jesús descalificó a muchos de los que querían seguirlo al clarificarles su misión. Número 3. La competencia importa. La competencia es la tercera en mi lista porque muchas habilidades se pueden enseñar si las personas tienen un carácter fuerte y la pasión adecuada. Sin embargo, encontrar y contratar a la persona con más habilidades dadas por Dios para el trabajo aumentará el desempeño de tu empresa y, en última instancia, la apreciación del cliente. Como enseña Proverbios 22:29, ¿has visto a alguien diestro en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un donadie. Y número 4. Por último viene la química. Es esencial contratar a personas con las que tengas una buena química. El padre de Wayne tenía problemas para decidir entre 2 excelentes candidatos para un puesto clave dentro de su organización. Este propietario le pidió la opinión a su hijo. La percepción de Wayne fue profunda. Papá, ¿con cuál de los 2 disfrutarás más mientras caminan juntos? Proverbios 18:24 dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y hay amigo más unido que un hermano. Preguntas para la reflexión y para la discusión en grupo. Número 1.
En tu opinión, ¿qué tan común es el problema de contratar buenas personas, pero colocarlas en los puestos equivocados? ¿Alguna vez has tenido problemas con un trabajo que no era adecuado para tus habilidades y para tus pasiones? Número 2. Se sugiere una cualidad principal al considerar a las personas: el carácter. ¿Cómo crees que podemos evaluar con precisión el carácter de una persona? ¿Qué papel, si es que lo hay, desempeña la espiritualidad o la fe de una persona en la formación del carácter? 3. Otra cualidad importante es el llamado. ¿Tienes un sentido de llamado en el trabajo que estás haciendo? ¿Qué crees que significa sentirse llamado a realizar un trabajo o una responsabilidad específicos? ¿Crees que Dios da a las personas un llamado especial para los tipos de trabajo que pueden llegar a ser mejor? Podemos usar cosas como un currículum, la experiencia personal, la competencia, pero ¿cuáles son las mejores formas de determinar la química? Es decir, ¿qué tan bien se desempeña una persona en el trabajo? Desafío para esta semana. Si estás en una posición de contratar personas o ayudar a evaluar posibles candidatos para un puesto de trabajo, tómate un tiempo esta semana para considerar estas 4 cualidades para evaluar a los candidatos: carácter, llamado, competencia y química. ¿Crees que las has tenido en cuenta en el proceso de toma de decisiones? Este también podría ser un buen momento para reevaluarte en estas áreas. ¿Muestras el tipo de carácter que te convierte en una líder y colaborador sobresaliente? ¿Sientes un llamado para el trabajo que desempeñas actualmente? Si fuera necesario, ¿qué pasos podrías tomar para mejorar tu competencia? Y por último, ¿te consideras una persona con la cual la gente disfruta trabajar? Maná de Lunes es un servicio a la comunidad de negocios del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Contáctanos en cbmclatino.com. En España, contáctanos en líderesempresarialescristianos.com.